nosotros en el torrente sanguíneo, una diferenciación celular, ¿sí? Donde nosotros llegamos a tener linfoide, entonces estamos hablando del linfocito, ¿ya? Pero también hay otras células que van a llegar a participar, que no dejan de ser leucocitos. Vamos a hablar entonces del mastocito, del eosinófilo, como también de los macrófagos. Lo que nos interesa es entonces, más que todo, centrarnos en lo que es la acción de los linfocitos, ¿ya? Entonces, los linfocitos, hablamos de linfocitos B y linfocitos T, ¿sí? Ya. Entonces, los linfocitos T, los linfocitos T se van a subdividir, ¿ya? En lo que llegaría a ser los linfocitos CD4 y CD8. Por eso cuando nosotros necesitamos medir alguna carga viral, entonces decimos, ¿cómo está la CD4 y la CD8 directamente? En realidad nos referimos a lo que es el linfocito T, ¿ya? El linfocito T, entonces, en esta subdiferenciación, entonces acá vamos a hablar de lo que es la CD4 y la CD. Perfecto. La CD4 se va a diferenciar en la TH1, TH2. Perfecto. Entonces, esto es un leucocito, ¿cierto? Bien. La TH, entonces, va a trabajar sobre lo que es la estimulación de la inmunoglobulina E. Inmunoglobulina E. Mediante la activación del linfocito B. Esta inmunoglobulina E, ¿listo? También ha sido, fíjense acá, por la interleucina 4, interleucina 5, que es producido por la TH2. O sea, podemos decir, el linfocito T llega a producir la interleucina 4, interleucina 5, que participa de la inmunidad en el proceso inflamatorio. La interleucina 4, entonces, mediante la activación del linfocito B, va a llegar a participar en lo que es el reconocimiento del alergeno. Habíamos nosotros nombrado en la anterior clase una variedad de alergenos que podrían ser los alérgicos, ¿sí? Ya conocidos como, por ejemplo, sustancias de alimentos como pescado, huevo, maní, chocolate. Podrían ser sustancias medicamentosas, pueden ser penicilinas, aspirinas, pueden ser varias sustancias a las cuales podría tener afinidad el huésped. Entonces, la inmunoglobulina E va a participar en lo que llegaría a ser la liberación de dos sustancias bastante importantes, de la histamina y del leucodieno. Perfecto. Esta y esta, entonces, ¿qué es lo que van a llegar a producir? La histamina va a llegar a producir exactamente en el bronquio. No. Aquí es broncoconstricción, ¿ya? Aquí es bronco, vasodilatación.
constricción. ¿Listo? Fíjense que la vasodilatación en esta área, entonces, va a haber salida de sustancias celulares del plasma. En lo que llega a ser estas estructuras, ¿cierto? Están irrigadas, están adheridas a capilares, donde hay ese intercambio celular, hay ese intercambio de lo que llega a ser la parte gaseosa, la parte celular del torrente sanguíneo con estas estructuras. Entonces, automáticamente va a llegar a haber por la vasodilatación salida de sustancias proinflamatorias, salida de lo que son las sustancias o las células de lo que es eosinófilo, macrófago, que van a participar en este proceso. Con la broncoconstricción, entonces, estamos hablando que vamos a empezar a tener, fíjense, entre los procesos inflamatorios, disminución del calibre de la ventilación, va a haber disminución del flujo respiratorio. Ahí entonces más adelante vamos a hablar de lo que debería ser volumen de fracción respiratoria disminuida, que lo vamos a traducir como volumen forzado expiratorio disminuido. ¿Ya? Nos vamos a lo que es entonces la interleucina 5. La interleucina 5 llega a estimular a la médula ósea la producción celular del eosinófilo, que es una de las células que va a extravasar en el proceso inflamatorio. Por eso, cuando se haga una muestra de moco, de esputo, ¿qué es lo que más se va a encontrar? Eosinófilos. No es exclusividad de que se tenga que encontrar en asma, puede haber en procesos también parasitarios. En relación a hacer un examen, un hemograma, ¿no? Y en la diferenciación celular, porque un hemograma le va a dar los valores de lo que es la hemoglobina, hematocrito, le va a dar el valor de lo que es la diferenciación de los leucocitos. Entonces, va a haber un aumento de los eosinófilos. Si hay las características respiratorias, entonces nos apoyamos a que es un proceso tipo alérgico o asmático, ¿cierto? Si no hay clínica, entonces hay que buscar otras causas. La TH1, esto es lo que más nos interesa, la TH1 participa en lo que es la síntesis de lo que llega a ser la producción de la inmunoglobulina. Esto es la diferenciación. Esto se activa cuando hay un proceso que tenga que ver con un estimulante. La interleucina 5 también participa en lo que es broncodilatación y broncoconstricción. ¿Ya? Entonces, nuestros medicamentos van a tener que actuar en relación a la función de estas acciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el asma? Es un proceso inflamatorio y a la vez es un proceso de obstrucción. Hay que hacer una clasificación en relación a la severidad. Entonces, el asma puede ser un asma intermitente, puede ser persistente leve, persistente moderado o persistente severo. ¿Listo? Los síntomas que se llegan a presentar con frecuencia, los síntomas nocturnos y la función
pulmonar que vamos nosotros a evaluar. En relación a los síntomas, entonces, en el leve se relaciona a valorar por semana, ¿listo? Fíjense, semana en relación a semana, diario, continuo. Los síntomas se presentan 2 veces, menos de 2 veces en una semana en lo que es intermitente. En lo que es persistente se presenta más de 2 veces por semana. En lo que es un moderado persistente, los síntomas se dan a diario. Si es severo, entonces se llega a dar de manera continua y hay limitación de las actividades. ¿Listo? Va a haber ausentismo laboral, ausentismo escolar. La sintomatología es todo el rato, son pacientes que mayormente responden mínimo a la medicación o de manera nula. Puede haber síntomas, y esto lo evaluamos en relación, las 2 primeras en relación a meses. Entonces, hay 2 eventos a menos de 2 veces al mes en lo que llegaría a ser un asma leve intermitente, un asma leve persistente, 2 eventos, ¿no?, al mes. Y uno lo que llega a ser un asma moderado persistente una vez a la semana. Y cuando es un asma severo, ¿no?, persistente, es frecuente. Entonces, leve intermitente, menos de 2 veces a la semana. Persistente leve, más de 2 veces a la semana. Moderado, los síntomas va a ser a diario. Hay uso de beta bloqueantes. La crisis afecta la actividad diaria. Puede haber 2 crisis, ¿no?, mayor de 2 crisis a la semana. En cambio, el severo persistente es continuo y realmente limita las actividades, porque la tos no cede, el paciente se siente ya incómodo, hay limitación funcional, la frecuencia respiratoria aumenta, hay una desaturación, entonces es bastante complejo llegar a lo que llega a ser severo. El tratamiento es bastante minucioso, hay que cumplir horarios, es incómodo el uso de los aerosoles. Entonces, esta es la con la que mayormente se van a encontrar en las emergencias, entre moderado y severo. La función pulmonar la vamos a llegar a medir con un espirómetro. Es parte de lo que se llega a hacer en el apoyo al diagnóstico, muy aparte de la anamnesis, muy aparte de los exámenes radiológicos. El uso del espirómetro entonces nos apoya en valorar lo que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Entonces, ¿cuánto yo puedo exhalar en el primer segundo con estos segmentos traqueobronquiales obstruidos? Entonces, si tengo una capacidad, ¿no?, expiratoria mayor a 80%, entonces se considera entre leves, más la sumatoria de estos síntomas. Si hay una capacidad de volumen expiratorio en el primer segundo mayor a un 80%, más esta clínica la vamos a considerar un asma leve persistente. Ya en un asma moderado persistente se encuentra una fracción expiratoria entre 60 a 80%. Y menos de un 60% se considera más la clínica un asma severo persistente. ¿Listo? Ya hoy en día la mayoría de los centros de segundo y tercer nivel tienen este aparatito de lo que es el espirómetro. La gente llega a introducir toda su capacidad ventilatoria pulmonar y luego llega a exhalar. ¿Listo? Hace una expiración forzada. Entonces, toda esa capacidad que llega a exhalar o a expirar, ¿no?, llega a medirle en volúmenes el espirómetro. Y eso entonces se traduce en porcentajes. Los síntomas. Hay una triada de síntomas que son características de esta alteración, que hablamos de lo que es la tos, sibilancias y disnea. Pero también se suma lo que son la sensación opresiva retroesternal. En
la triada se considera, repito, tos, sibilancia y disnea. La tos mayormente es seca, pero no exclusiva. Puede haber también secreción blanquecina, puede haber purulenta, pero mayormente es seca. Sibilancias. Sibilancias las van a llegar a auscultar hasta un asma, ¿ya?, moderado. Cuando ya llega a ser severo, totalmente está obstruido, no se llega a auscultar ya sonido ventilatorio. Claro que obviamente el paciente está vivo, ¿no? Pero no, con el estetoscopio usted ya no tiene esa facilidad de audición. Se escucha como un silencio pulmonar. Tos, sibilancia. Entonces el pulmón va a tener una sibilancia en proceso expiratorio e inspiratorio, pero prolongado en el expiratorio. Cuando llegue a expirar, se va a escuchar mucho más la sibilancia. Diagnóstico. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? Anamnesis y examen físico, ¿ya? Espirometría, pruebas cutáneas, eosinofilia en esputo y sangre, y radiografía de tórax. Anamnesis. ¿Qué nos interesa en hacer una anamnesis? La historia clínica de un paciente con asma. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a preguntar? Muy aparte de lo que tenemos que hacer, una evaluación estricta, minuciosa, segmentaria. Entonces, ya consideramos nuestro diagnóstico presuntivo, es un paciente con un proceso respiratorio obstructivo, entonces nosotros necesitamos indagar antecedentes, historia familiar, todos esos aspectos. Y en la historia clínica, entonces, evaluar al paciente asmático, síntomas. Los síntomas, ¿no? Doctora, me suena el pecho, ronco, silba, no puedo respirar. Edad, ¿a qué edad empezó a tener estas crisis o eventos? ¿Es primera vez, es segunda vez, tercera vez? Siempre hay casi un antecedente. Es frecuente que ustedes se encuentren ya con pacientes que no es la primera vez, que ya tiene eventos repetitivos. Porque la frecuencia en la que se llega a iniciar mayormente es en una edad menor, pues, ¿no? A partir de los 3 años, hasta 5, 6, es la mayor escala de que se pueda presentar eventos, y a veces se reagudiza o se vuelve a presentar en una edad adulta. Frecuencia de la gravedad. ¿Cada cuánto usted tiene este evento? ¿Cada qué tiempo le sucede? ¿Es más en la noche, más en el día? ¿En qué momento? No, cuando voy a mi trabajo. ¿Y dónde trabajo? Trabajo en una lavandería que utilizamos tales productos. Y cada que llego ahí empiezo a toser y después no puedo respirar. Entonces, ahí fíjense que ustedes ya están empezando a sacar datos de lo que podría ser un estímulo, de un condicionante laboral, ¿sí? Probablemente de un producto de limpieza. Y ahí hay que entonces hacer todavía toda una orientación, cómo son los cuidados para que pueda disminuir, ¿no?, esa reacción. Identificación de factores precipitantes. Infecciones, hemos hablado de que no solo es de un producto que produce alergia, de un alergeno, puede ser también de otros estimulantes. Dentro de eso, entonces, están las infecciones, sobre todo virales. Puede ser un sincitial, puede ser una influenza. Entonces, que presente una influenza no quiere decir que no esté desarrollando o que no esté desencadenando un proceso obstructivo. No, puede ser que sea más bien una causa para que se esté obstruyendo. Ese germen, en este caso el viral, esté estimulando como un antígeno, ¿ya?, a que los anticuerpos empiecen a actuar, que toda la cadena inmunitaria se desarrolle, se desencadene. Irritantes, entonces ahí está todo, tipos de aerosol, polvo, cualquier otra sustancia. Contaminantes como el humo del tabaco, el mismo humo de la leña. Nosotros en nuestro medio todavía utilizamos leña. En provincia estamos utilizando leña. La famosa costumbre de que la pataca es con leña todavía, nosotros estamos inhalando humo. Ahora en el frío a lo menos es frecuente que lleguen a los hospitales las intoxicaciones por dióxido de carbono, que es el humo de la leña, porque empiezan a encender fogatas en sus habitaciones para poder calentar
y eso está en nuestro medio. Entonces se van a encontrar con estos casos que llegan en realidad casi hasta toda la familia, ya cianóticos, con procesos obstructivos, con sibilancias. Entonces es importante identificar factores que hayan ocasionado, que hayan precipitado a esta broncoconstricción. También factores emocionales. Hay gente que puede desencadenar todo un proceso inflamatorio, contracciones de emoción bastante intensas, pues, ¿no? El fallecimiento de algún familiar, estrés de deudas. Entonces es importante indagar, hacer una buena historia de antecedentes. Enfermedades asociadas, entonces probablemente le diga, ¿y usted cuando le pincharon, sí, le dice yo cada que tomaba tal medicamento como el ciprofloxacino me levantaba lesiones aquí rojizas, tenía unas manchas en la piel? Ya estamos entonces yéndonos, ¿no?, a enmarcarnos en que presentaba una dermatitis cutáneo, ¿no?, de procesos alérgicos. Entonces, tiene gente que ha presentado este tipo de eventos, tiene más posibilidad de poder desencadenar un proceso broncoconstricción o rinitis. Cada que entro al aire frío, entonces mi nariz empieza a chorrear, le dice, ¿no? Empiezo a tener gripe. Eso es lo que le va a decir. Antecedentes familiares. El abuelo tuvo, probablemente la mamá o el hermano. No, mi mamá también le llevo al médico, se tapa su pecho, utiliza aerosoles. Entonces, es bueno indagar, porque nos va a ayudar a hacer un diagnóstico. Nivel de percepción y conocimiento de la enfermedad. También es importante para saber cómo lo está tratando. ¿Qué tanto sabe del manejo del asma? ¿Sabe que tiene que acudir al médico? ¿Sabe cómo tiene que cuidarse? ¿Reconoce cuáles son los factores para poder nosotros ir enmarcándonos en qué tipo de asma es ocasionado, cómo lo vamos a tratar, qué orientación nosotros le vamos a dar? O sea, que reconozca dónde hay esos eventos de broncoconstricción, ¿no? Si es en el trabajo, en la casa, en qué momento está haciendo, puede relacionar con alguna otra situación. Impacto en la calidad de vida, ¿no?, que ha afectado tanto al afectado y a la familia. Participa en los juegos, hay ausentismo laboral. No le va a decir, bueno, yo tengo una broncoconstricción y me clasifico, ¿no?, como un asma persistente severo, ya no voy a jugar. No le va a decir eso, le va a decir, mi pecho me silba, no puedo respirar y ya no salgo a jugar. Le va a venir pues ese tipo de situación, o ya no voy al trabajo porque me canso al subir las gradas, no puedo estar, me fatigo cuando hablo, cuando como, porque todas esas actividades requieren, al hacer el esfuerzo físico, requieren que haya incorporación de oxígeno. Y si está broncoconstruido, está obstruido, entonces va a alterar esta calidad de vida. En diagnóstico, entonces, la exploración física es importante. Fíjense que sí tenemos que seguir siendo ordenados. Les había dicho que la primera clase, que nosotros cuando hacemos un examen físico, nosotros no dejamos de ser médicos, ni estando accidentados, ni mal, ni ebrios, ni cuando nos mudemos a ningún otro lado, o cuando estamos demasiado alterados con mucha adrenalina. A veces hay alteración de emociones cuando se trata de un familiar. Entonces nosotros necesitamos tener mucha calma y tener un orden en lo que es el examen físico para que ningún dato, ¿no?, pueda pasar de desapercibido, que nosotros no omitamos ningún dato. Es una inspección, entonces, veanle lo que es la carita, ¿no?, facies disnéica, está agitado, cianótico, la coloración es importante, no está rosadita las mucosas, está tipo azulado o está tipo pálido. Respiración rápida, para eso necesitamos saber el básico de cuánto es la frecuencia respiratoria por minuto. De 12 a 16, ya 18, 20, 30, está. Vamos a contar, ¿no?, cuántas respiraciones por minuto tiene. Es rápida, es superficial, no es profunda. No es superficial. Casi no hay insuflación, porque está obstruido, está tapado su bronquios. Dificultad para respirar, hay uso de los músculos accesorios, es un tórax en tonel. En la palpación, entonces, hay un aumento del diámetro anteroposterior, disminución de las vibraciones vocales. Día 33, no se llega a percibir, digamos, ¿no? No se llega. Está muy disminuido. Para eso ustedes necesitan afinar
escuchar mucho mejor. En la percusión, timpanismo, no hay consolidación aún, hay una hipersonoridad. En la ocultación, las sibilancias inspiratorias, con lo que son las sibilancias inspiratorias prolongadas, ¿ya? Eso es lo más típico que van a encontrar. Pero también pueden haber crépitos y el silencio torácico cuando ya es un asma moderado a severo. ¿Listo? En el apoyo de lo que son las imágenes o los laboratorios, entonces, no es imprescindible, como en la neumonía, llegar a solicitar una radiografía, pero nos da un apoyo en lo que es el diagnóstico para hacer diagnósticos de patologías por las que podéis estar cursando, que no fueran asma, y también nos ayuda en lo, para poder evaluar, evidentemente, que si no es una neumonía. Descarta, ¿ya? Para poder descartar. Entonces, ¿pero qué es lo que vamos a encontrar en lo poco que se llega a poder observar de una radiografía de tórax? La radiografía de tórax suele ser normal, ¿ya? En los primeros procesos, pero en los individuos más graves puede mostrar hiperinsufflación pulmonar. Hay una rectificación de lo que llegaría a ser los arcos postales, fíjense estas, ¿no? Ligeramente están en una posición tipo oblicua y estas están rectitas. Entonces, conviene, dice, realizar en todos los casos para descartar aspiraciones de cuerpos extraños, malformaciones congénitas, en especial en niños. Ahora, en crisis hay atrapamiento aéreo y esa horizontalización, ¿no? Esto ya es severo, la horizontalización de lo que son los arcos postales. En relación al tratamiento, también nos vamos a guiar tipo en una clasificación que se llaman escalones, ¿ya? De acuerdo a la gravedad, de acuerdo a la sintomatología que haya presentado. Jóvenes, no se preocupen, se las voy a pasar, ¿listo? Todo el material les voy a pasar. Entonces, en el primer escalón, ¿no? Vamos a hablar en relación a un uso de agonistas beta-adrenérgicos de acción corta, y esto es inhalado a requerimiento, de acuerdo a la gravedad. Cada que requiere. A veces pueda que sienta una obstrucción en la mañana, entonces se le da su PAP, ¿no? Con medicamentos, bien. Tipo corticoide, o tipo broncodilatadores, perdón, de acción broncodilatadora. Dentro de lo que es el escalón 2, todo esto va sumándose de acuerdo a la gravedad. Entonces vamos a utilizar el glucocorticoide inhalado en una dosis baja. Aquí les dice, fíjense, de primera elección y aquí opcional. Y aquí a demanda todo lo que está abajo. En los 6 escalones se utiliza agonista beta-2 adrenérgico de acción corta. ¿Listo? Como por ejemplo el salbutamol. ¿Sí? Ese es conocidísimo. Ese es un agonista beta-adrenérgico de acción corta. Es un aerosol que lo vamos a administrar y lo vamos a indicar como, se escribe como PUP, ¿no? Mencionamos PAP. Los PAP hasta podemos utilizar cada 4 horas, a demanda, podemos utilizar en relación a plan de cada 20 minutos, si es que llegaríamos a estar en un caso de crisis. Entonces, eso, fíjense, entonces esto es a demanda, requerimiento, cada cuánto el paciente requiere de acuerdo a la gravedad. Entonces, en las 6 que vamos a utilizar. Ahora, en relación a los glucocorticoides, también utilizamos, excepto en la 1, utilizamos de la 1 al escalón 6. La diferencia son las dosis. Inhalado a dosis baja, más un agonista beta-2 adrenérgico de acción larga. Podría ser un salmeterol, exacto. Formoterol, perdón, exactamente. Perfecto. Aquí dice, opcional, glucocorticoide inhalado a dosis media, glucocorticoide inhalado a dosis baja, más un antileucotrieno y el agonista adrenérgico de acción corta. Un escalón 4 también utiliza glucocorticoide inhalado a dosis media. Dosis baja, dosis media, dosis alta, aquí. Más un agonista beta-adrenérgico de acción larga,
larga las últimas dos, solo que nosotros vamos a añadir en las últimas dos otro tipo de medicamentos. En el escalón 5 llegamos a agregar bien antileucotrienos más o una teofilina y un omalizumab, que es un antimodulador. En el escalón 6 vamos a añadir antileucotrieno, ¿ya? Y o teofilina y un omalizumab. Fíjense, no está tan complejo llegar a manejar estos cuadros y les va a servir para lo que es la vida diaria médica. Apóyense en lo que son los agonistas beta-adrenérgicos de acción corta, que sí tienen que tener a mano. La primera elección salbutamol, pero también podría ser una catecolamina en caso de que el paciente no responda, pero eso ya lo vamos a utilizar en un escalón 4, 5, que es la adrenalina. ¿Ya? Entonces, tratamientos agonistas beta-adrenérgicos de acción corta. De acción corta, todos los escalones llevaban un beta-adrenérico de acción corta, ¿sí? Dentro de eso, los medicamentos de elección hemos nombrado entonces al salbutamol. El salbutamol lo tenemos en presentación de aerosol, como también lo tenemos en presentación de jarabito. También puede utilizarse el pitoliterol, levalbuterol. Ahora, en relación a las catecolaminas, la adrenalina ya mayormente es para uso de urgencias. Cuando el paciente pueda que no responda al salbutamol, necesita una respuesta inmediata, se da de manera inhalatoria como una nebulización, ¿listo? La acción es rápida, pero también la duración es corta. 60-90% de estos medicamentos pierden su acción. Por eso a veces el salbutamol en niños, que es la frecuencia donde más se da estos casos, se llega a hacer en planes de cada 20 minutos un par, ¿no? Hasta que pueda responder. Obviamente ya agregados sus otros medicamentos tipo glucocorticoides, ¿sí? Acción prolongada, entonces, aquí han mencionado sus compañeros, lo que es el salmeterol y el formoterol, los más utilizados en nuestro medio. Pero ahí también, antes se utilizaba bastante lo que era el Verotec. Atroven y Verotec en todas las enfermerías, en todas las emergencias, las teníamos bien en el stock porque era lo que más usábamos. Pero se ha llegado a discontinuar el Verotec, que su nombre genérico es fenoterol, por la taquicardia que llega a presentar. ¿Ya? Lo que se mantiene ahora en las emergencias es el Atroven. La saligenina también existe, no lo utilizamos tanto en nuestro medio. Todos estos medicamentos entonces actúan en como broncodilatador, inhibidor de la liberación de los mastocitos, reducción del exudado de plasma. Dentro de lo que es la fisiopatología, ustedes saben que hay una hiperproducción de moco, hay una vasodilatación. En la vasodilatación llegan a salir las células inflamatorias, ¿no? A lo que es las paredes traqueobronquiales, pero llegan su calidad de destrucción, más la mucina, más los restos de albúmina, entonces producen grandes cantidades de moco y esas pueden hacer una obstrucción, ¿ya? Entonces, el mastocito a la vez también se encarga de lo que es la comunicación hacia el eosinófilo para que pueda participar, funciona como un mediador para que pueda participar en esta respuesta inmunológica del proceso inflamatorio. En lo que es el grupo 2, que se utiliza de los polinérgicos, que son los polinérgicos, entonces ya hemos mencionado al Atroven, que no es nada menos que el bromuro de hipatropia, ¿ya? También hay una presentación que no ha salido hace mucho, hace unos 4 años, que hay una presentación de aerosol. Entonces, que lo utilizamos en las nebulizaciones como primera elección, ¿listo? ¿Qué ventajas tenemos con esto? Que pese a que empieza a actuar de manera lenta, su duración es prolongada. Actúa sobre los receptores colinérgicos muscarínicos. Es un broncodilatador. Hay que tener mucho cuidado por sus efectos secundarios, que es la midriasis, visión borrosa y la sequedad oral. ¿Ya?
Tratamiento de los glucocorticoides. Los glucocorticoides hasta ahora siguen siendo una maravilla. Ya hasta participa, hasta se utiliza en lo que es las escalas de dolor, actúa hasta, se utiliza también lo que son los sistemas cerebrales. O sea, con glucocorticoides hagan una revisada de principio a fin, ¿ya? Que les va a ayudar mucho en sus tratamientos. Dentro de esto entonces vamos a mencionar los corticoides inhalatorios, los corticoides sistémicos, ¿no? Bueno, algunos ya son, excepto la prednisona, es vía oral. Dentro de lo que son el corticoide para inhalar, entonces, tenemos la beclometasona, budesonida, fluticasona, flunisolida, triamcinolona. Hay muchos medicamentos que ya vienen combinados, que es la budesonida y el salbutamol, ¿ya? Como aerosol, ¿listo? Pueden utilizar eso, pero hay también por separado. ¿Qué conseguimos con esto? Acción prolongada, alivio prolongado, es un antiinflamatorio bastante potente. Cuando ya es un paciente con un asma severo moderado a persistente severo, entonces podemos utilizar metilprednisolona, prednisolona, podemos utilizar la hidrocortisona y la prednisona ya para hacer mantenimiento en domicilio. Inhibe las proteínas proinflamatorias, son las primeras líneas en el asma persistente, ¿no? Ahora, ¿qué hay que tener con lo que es los corticoides? Todos los efectos adversos, empezando desde lo más pequeño, que hace una pérdida de potasio, hace una depresión de potasio, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado que nosotros no hagamos eso. Una hipocalemia, hablando de hipocalemia, podría estar en una flacidez, podemos inducirlo a eso, pues, ¿no? También tenemos que tener cuidado con los procesos inflamatorios, perdón, con los procesos infecciosos cuando hay utilidad, cuando hay utilización de lo que son los glucocorticoides. Entonces nosotros alteramos todo lo que es la cascada de la inmunidad, entonces puede haber procesos infecciosos activados por esta causa. Cuando ustedes no tengan a mano lo que es endovenosos, pueden utilizar en relación a la conversión de los corticoides las cantidades que necesitan, ¿no? Puede que tengan hidrocortisona, entonces hacen la conversión de corticoides se llama. Entonces ya hay una formulita cuando ustedes necesitan de metilprednisolona y esa es la cantidad que tienen que administrar. Tratamiento, fíjense, aquí está el grupo 4, que también dentro de eso se utilizaban varios anteriormente, y cuando no tenemos o no hay respuesta a los corticoides, o hay también reacción dentro de 1 millón, uno de 1 millón, pueda que no haga reacción, o hace reacción tipo alérgica a los glucocorticoides. Entonces tenemos que tener otras opciones de utilización, ¿ya? Otras opciones de medicamentos. Tenemos el grupo estabilizadores de los mastocitos, produce un alivio a largo plazo. Los más conocidos es el bromoglicato sódico, medopromomilino sódico. Esos actúan inhibiendo a los mastocitos, inhiben los nervios sensitivos, ¿no? Está indicado por el asma, por ejercicio, alergenos, sustancias irritantes. Ahora, los modificadores de los leucotrienos. En lo que ha sido la fisiopatología hemos hablado que hay una activación de los leucotrienos que participan en la broncoconstricción. Entonces, está como primer medicamento en nuestro medio el montelukast, una dosis de 5, 4 a 10 miligramos. Esto se utiliza para disminuir la sensibilidad por lo menos durante unos 2 a 3 meses, pero hay que considerar la hepatotoxicidad que llega también a inducir, que llega a producir. Ya si es demasiado necesario, entonces iniciarán, ¿no? En lo que son los asmas persistentes, moderados o severos. Inhibe entonces la inflamación por eosinófilo, inhibe la permeabilidad capilar y la broncoconstricción sobre todo. Metilxantinas de alivio a corto plazo, la teofilina, aminofilina, antes del uso de los glucocorticoides y de los beta-adrenérgicos. Entonces era una de las primeras anteriormente, estoy hablando de hace unos 10, 20 años,
era una de las primeras medidas que se consideraba agoteo continuo, ¿ya? Y sobre todo lo que es la minofilina, entonces se daba una dosis de 300 miligramos endovenoso a goteíto para que haya esta acción, una bronchodilatación. Ahora ya no se lo utiliza mucho, muy poco, por el efecto de la taquicardia que llega a producir. Y todavía pacientes cardíacos cuando tienen bradicardia se les inicia aminofilina o teofilina, ¿no? La presentación de 100 miligramos. Hay pacientes, y yo me encontraba con una paciente colega, y esto les cuento con mi experiencia. Yo hacía un turno en una de las terapias y llegó bastante disnéica. Paciente conocida que ya tiene asma, tiene broncoconstricción hace muchos años, me dice, doctora, no puedo respirar. Bueno, le coloquemos un hidrocortisona de 500, pero doctora, yo hago reacción, se me tapa más mi pecho. Y le digo lo que muchos colegas también a mí me dicen cuando me colocan los medicamentos. La reacción no siempre está presente porque podemos pasar ese proceso de reacción, o sea, no quiere decir que si usted ha hecho o es alérgica o hace reacción a una sustancia, no quiere decir que toda la vida sea. Se puede, en algún momento se puede desensibilizar, ¿ya? Entonces, le explicamos, la colega acepta, y 20 minutos después la tuve en otra de las camas de la terapia. La tuve como paciente, estuve muchas horas sin enfermera, o sea, ahí por favor les recalco, hagan minuciosamente su examen, su historia clínica, hagan caso al paciente. Entonces, dentro de eso tenemos como otra opción adrenalina, ¿ya? Financiamiento de adrenalina, si ustedes trabajan en áreas hospitalarias, les puede revertir ese proceso, mucho más en este caso la colega sí tuvimos que utilizar. Entonces, si tienen otra situación o no tienen a mano, entonces tienen ustedes opciones de teofilina, tienen la opción de la adrenalina para dar de forma inhalatoria, que les va a ayudar, ¿no? Para poder hacer una reversión de este cuadro. Diagnóstico diferencial. La obstrucción de las vías respiratorias de mayor calibre. También hay que considerar, por eso les decía que la radiografía no es una exclusividad de examen del asma ni tampoco nos define, pero sí nos ayuda a hacer descartes, donde vamos a tener que también hacer dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, considerar lo que es la estenosis traqueal, los tumores mediastínicos podrían estar comprimiendo los tumomas, ¿no? En esa área. Es frecuente, hay tumores, sobre todo los esofágicos, que están a esa altura, que están comprimiendo las vías respiratorias cardiobronquiales. Aspiración de cuerpos extraños. En algún momento, tal vez ni el paciente sabe en qué momento se cayó, estuvo inconsciente y estuvo comiendo y estuvo solo. No tenemos muchos datos, entonces nosotros necesitamos ir completando todos los datos, todo el suceso, pues, ¿no? De por qué está disneico, peor aún si no tiene antecedentes de haber hecho eventos anteriores, entonces pueda que sea ya tal vez se le hubiera atragantado una pepa en un cochinchi, ¿no? O una moneda, o un hueso, entonces lo vamos a ver en la placa, nos va a ayudar. Disfunción de las cuerdas vocales, estenosis traqueal, tumores mediastínicos, obstrucción de las vías respiratorias de pequeño calibre. Enfermedades cardíacas, aquí también quiero apuntar cuerpos extraños, alteración del estado de conciencia, es frecuente en los pacientes seniles, como también cualquier otra persona que tenga algún trauma cráneoencefálico, o también intoxicaciones, ¿no? Intoxicaciones por alcohol, intoxicaciones por alguna sustancia con la que quiera autolesionarse. Construcción de las vías respiratorias pequeñas, enfermedades cardíacas. Por si acaso, nosotros tenemos insuficiencia respiratoria también de causa no pulmonar, ¿sí? Que son las insuficiencias respiratorias, deshidratación, hay muchas otras situaciones también. Entonces, fibrosis pulmonar, displasia bronco-pulmonar. Ahora si llega el paciente, está disneico, que es la sensación
congestiva de falta de aire, que es uno de los síntomas de la triada del asma. Venga, tome su hidrocortisona. Nos revisamos bien. Lo que pasa es que estuve con diarrea ya 5 días, ¿no? Más de 20 veces por día. Y está deshidratado. Entonces, es importante la anamnesis. La clínica nos aporta muchas cosas. Bien, jóvenes, ahí termina la clase de asma. Repasen bastante lo que es los procesos inflamatorios, sobre lo que hemos hecho, hagan mayor, desencadenen más las otras sustancias moleculares, complementos, interferones que llegan a participar en esto. Los mediadores químicos, que también los van a escuchar, pero lo básico, la base es eso, ¿ya? Lo que es la producción de los linfocitos T, la diferenciación del linfocito T como TH1, TH2, la TH2 es la que va a participar entonces en lo que es la broncoconstricción, ¿ya? La estimulación de la inmunoglobulina E. Bien, jóvenes, los veo la próxima clase que es el día jueves.